Mañana, muy buenos días, Ella, bienvenidos a este primer reporte, jornada de mucha información. ¿Cómo estás, Mariana? Es así. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Buen día, saludo a vos, a toda la gente que nos está acompañando bien tempranito en esta mitad de semana. Vamos a compartir ya de entrada nomás los datos del tiempo. La gente quiere saber cómo se va a comportar esta semana, que todavía no es la última semana de agosto, porque el próximo lunes es el 31. El 31 Entonces recién. cuenta todavía la próxima semana, ¿eh? Vamos a compartir ya estos datos. A ver, la humedad, 40%. Hace calor, se siente. 23 grados la temperatura actual, también así la sensación térmica. El viento sopla a 25 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana vamos a tener una mínima de 23 grados y una máxima de 31 grados. Cielo soleado. En el transcurso de esta tarde vamos a tener una mínima de 31 y una máxima de 34 grados. Mucho calor ya para la tarde, y ya para la noche una mínima de 31 y una máxima de 26 grados. Extendido para mañana jueves, una mínima de 22 y una máxima de 35 grados. Para el viernes, una mínima de 21 y una máxima de 34 grados. Cálido a caluroso, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos variables luego del noreste. Ya para el sábado, una mínima de 22 y una máxima de 36 grados. Mucho calor para el fin de semana, y el domingo con una mínima de 20 y una máxima de 34 grados. Compartimos también, señora, señor, con ustedes bien tempranito la cotización de monedas. El dólar a la compra repunta nuevamente 6.860 guaraníes, a la venta 6.920. El euro en la compra 7.450 y a la venta 7.800. El peso argentino 50 guaraníes a la compra, 60 guaraníes a la venta. Y el real a la compra 1.100 y a la venta 1.220. Buen día a la gente que se va despertando. Mucha atención, usted va a salir de casa ahora a las 6:04. Sí. Mucha atención, porque le vamos a contar cómo está la calle, cómo está el tránsito a esta hora. Fíjese, vemos ya un punto rojo clarito, que está allí, o sea, un rojo intenso sería en este caso, ¿no? 6 kilómetros por hora la circulación ahí sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia. Creo que se puede distinguir incluso que es el sentido de ingreso, en dirección de ingreso a zona del microcentro. Ahí en el corazón del Mercado 4 se tiene esta congestión que abarca prácticamente todo el trayecto de ese importante punto comercial. Es uno de los puntos complicados que se tiene a esta hora en Asunción. Señora, señor, así está el tránsito a esta hora de la mañana. Esta es la información a estas horas, señor, señora, y tiene que ver con este incendio que se registró en grandes proporciones ya en la zona, en la madrugada, en la zona de la Costanera. El viento no ayudó en lo absoluto. Esto hizo que las llamas se propagaran y aceleraron todo lo que tiene que ver con el trabajo también, por supuesto, de los bomberos, que llegaron rápidamente hasta el lugar. Efectivamente, varias compañías. Esto iniciaba como un incendio de pastizal que luego se fue propagando, como ya decía Amalia, alcanzando incluso la parte más boscosa de esa zona. Esto es muy cerca ahí del Club Mbiguá, Banco San Miguel. Y la magnitud fue bastante importante en horas de esta madrugada. Una zona de difícil acceso para los voluntarios, por lo cual el trabajo también se vio complicado.
debieron intervenir bomberos de diferentes compañías, tanto de Asunción, se pidió también apoyo a La Maré, a Luque e incluso al Cuerpo de Bomberos de la Policía Nacional para que puedan trabajar atendiendo a que en esa zona, si bien gran parte, si no creo que todo el Banco San Miguel está considerado como una reserva, Sí. Igual hay familias que están ahí asentadas hace muchísimo tiempo y son muchas familias las que viven ahí. Bomberos de la compañía Tercera principalmente fueron los que llegaron a las que vos sumabas y el viento soplaba a 25 kilómetros por hora, era lo que marcaba la gente de la Dirección de Meteorología y es ahí donde también se complicó un tanto la situación con respecto a este incendio, ¿verdad? Sí. Una temporada, podríamos decir, en la cual se dan estas situaciones, Y ¿verdad? se podrían seguir dando porque Sí. no olvidemos estas heladas que han pasado. Estas heladas han matado gran Sí. parte del cultivo, gran parte de la vegetación, entonces hace que esto vaya quedando seco. Ahora sale el sol, hay viento, se seca todavía más y cualquier foco de incendio, cualquier colnato puede hacer que justamente se den incendios ya incontrolables. Más temprano, nuestro compañero Natanael Cáceres ya conseguía estas entrevistas. Lo que nosotros vimos en su momento no era chico, entonces teníamos miedo de perder todo lo poco que teníamos. ¿A qué hora empezó esto, doña? Nosotros pensamos que habrá empezado a las 6 de la tarde por ahí de Playa El Sol. Y eso vino. Mira, esto ustedes me imagino se asustaron, llamaron a los bomberos. Nos asustamos toda la comunidad, todos ayudamos, al cuerpo de bomberos creo que vino 10 camiones de bomberos, gracias a Dios, y le damos gracias también al cuerpo de bomberos que nos ayudó bastante, los jóvenes, los papás, las mamás, todos nos pusimos de acuerdo y todos ayudamos en lo que pudimos y gracias a Dios no hubo daño que lamentar. ¿Podemos pasar? Yo te voy a pedir que me acompañe acá en la parte del fondo de tu casa. Quiero que se fijen también, Chichi y Televi, de cierta manera, hasta dónde llegó este incendio, estas llamas, y en este momento todavía se registran grandes focos de incendio de camino, por lo menos vimos 3 aproximadamente donde están trabajando también los bomberos voluntarios. Esta sería la parte del fondo ya de la casa de la señora y fíjense, a unos pocos metros nada más se puede observar y dimensionar también lo que fue este incendio, un panorama totalmente desolador y recordemos que esta es un espacio de reserva natural. Bueno, recién nomás se retiraron los bomberos, doña. Así mismo es recién y ustedes están mirando que hay todavía foco de incendio que probablemente ya no va a tocar a nosotros porque hay un grupo de familia también que hacia allá necesitan del cuerpo bombero que justamente me reclamaron y le mandé hacia ahí para que vea un poco. Esta es la entrevista que se lograba a primera hora desde uno de los puntos del Banco San Miguel. Natanael Cáceres se desplazó, está ya ahora en otro de los sitios de trabajo. Natanael, buen día, te escuchamos. Muy buen día, Mariano, el saludo cordial a los compañeros, también a todos los televidentes. Bueno, llegamos en otro punto donde estamos viendo los bomberos voluntarios ya han realizado el trabajo de contingencia en este sector, inclusive están procediendo a alzar ya parte de lo que sería la bomba para poder acarrear también agua del río Paraguay con destino, digamos, al otro lugar de la Bahía de Asunción donde se daba este foco de incendio. Se van a fijar hasta el fondo cómo se ven inclusive en los edificios totalmente bajo humo ya la ciudad de Asunción, la bahía. Nosotros recorríamos unos metros más allá lo que era la parte también de San Miguel antes de llegar al Miguá, Mariano y compañeros, y era tremendo el incendio que hubo en ese sitio. Terminó consumiendo prácticamente toda la reserva de la bahía de Asunción. En este momento los bomberos están preparando ya aquí donde estamos para ir a apoyar también al otro grupo que está un poco más allá, porque no estamos hablando de un solo foco de incendio, sino de varios que habría iniciado ayer cerca de las 6, las 7 de la tarde, según nos decía una hogareña. Toda la madrugada, toda la noche, toda la madrugada estuvieron trabajando los bomberos voluntarios para poder contener las llamas. Sabemos que anoche, inclusive hasta esta hora, hay un fuerte viento que contribuye también esto con la sequía para que se propague de manera mucho más rápida
ya las llamas. Tremendo daño ambiental con el que amanecimos hoy en esta jornada, compañeros, y reitero, en este sector por lo menos ya está controlado la situación. Vamos a tratar también de movernos para el próximo contacto más adelante, donde en este momento ya están combatiendo también los bomberos voluntarios lo que es este incendio. Pero desde que ingresamos allí en la Costanera Norte nos encontramos con diferentes carros de bomberos, diversas compañías también de bomberos, más de 13 tengo entendido llegaron hasta este sitio para poder realizar el trabajo en conjunto y salvar lo que es entonces la bahía de Asunción. En este momento están retirando ya lo que sería parte de la motobomba y por lo menos acá en este sector las llamas ya están controladas, Mariano. Sí, estamos viendo de hecho, Natanael, que el fuego se propagó, pero por un amplio territorio, sí, ahí en zona del Banco San Miguel, de un punto a este siguiente punto. ¿Como cuántos metros hay, Nata? Son varios sectores, porque entiendo también que fueron varios focos, de hecho, que se dieron en el transcurso de la madrugada. De la entrada anterior hasta este lugar, por lo menos unos 500 metros quizás, un poco más, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Digamos que el acceso acá, yéndote al fondo, irías al mismo lugar prácticamente donde se estuvo trabajando y donde estábamos mostrando también en el contacto anterior. Pero yéndonos más hacia la izquierda, digamos con dirección a donde estamos, hacia el puente de Remanso, apuntando hacia allí, allí hay otro foco de incendio que se está tratando de controlar también a esta hora de la mañana. Reitero, más de 13 compañías de bomberos trabajaron durante toda la noche madrugada, Mariano. Si bien en Nata sabemos que este no es un lugar apto para vivir, igualmente se sabe dónde van a ser reubicadas estas familias. La familia que mostramos, Amalia, hace un rato, por prevención quitaron todas sus cosas en la calle. Sí. Se salvaron, pero de milagro, porque tenían el fondo de su patio, digamos, bastante amplio y por sobre todo las cosas limpio. Por eso las llamas no llegaron a afectar su vivienda. Pero anoche, el susto que tenían estas personas, porque venían una llama impresionante que avanzaba con todo, decidieron sacar todas sus pertenencias ya en la plaza, en la canchita de enfrente, y aguardar allí a hacer vigilia a ver si es que se consumía o no ante sus ojos sus viviendas. Afortunadamente no, gracias a la respuesta de los bomberos voluntarios y al trabajo que acaban de terminar por lo menos en esa zona, pero esto continúa y hay para rato todavía. Hacer foco nada más también en lo que Mariano ya mencionaba, que el tema de las heladas hizo de alguna u otra forma también, que todo lo que tiene que ver con la parte boscosa haya quedado de esta forma, ¿verdad? Completamente seco. Pero no hay una zona que esté relativamente bien, sino que todo. O sea, que si hay un pequeño foco, eso va de nuevamente a aprender, ¿verdad? Y acá hay que tener en cuenta, además del aspecto natural que se presenta ahí, Natanael va a confirmar esto, la mayoría de esas casas, Natanael, debido a que se encuentran en una zona de esteral, es un lugar protegido, de hecho, pero igual hay personas que viven ahí. Lo que hacen, Natanael, es el famoso relleno sanitario, ¿verdad? No sé si pudiste ver en alguna de las casas que tienen como que algunas cositas de reciclaje, mientras que ya en el fondo del patio, como para ir ganando terreno, para ir ganando lugar, hacen lo que se conoce como relleno sanitario, es decir, juntan basura, escombros, etcétera, y de esa forma también ganan terreno, que muchas veces suele ser material inflamable, Natanael. Realmente, Mariano, donde estuvimos por lo menos en este primer contacto, no se veía eso. Pero tenemos que ver un poco más atrás porque sabemos también que principalmente la gente que está más o menos a la entrada allí en la Costanera Norte, la mayoría son recicladores y hacen ese relleno sanitario. Pero por lo menos en esa entrada donde se ven la mayor parte de los recicladores no habían foco de incendio, sí, digamos, entrando un poco más al fondo. Sí, podemos poner a pleno, diré, esta imagen, la que tenemos, esa. Impresionante era el fuego. Sí, tomaba dimensiones importantes, un incendio de gran envergadura. Imagínate por cuántas horas tuvieron que estar, de hecho, ahora a las 6:15, es como que pueden ya... Prácticamente 12 horas de lo que decía la señora, ¿verdad? Porque decía tipo las 6 de la tarde más o menos empezó, le decía una de sus entrevistadas a Nata, ¿verdad? Y después se fue propagando. Y después ya fue...
prácticamente incontrolable. Fue realmente un trabajo acertado por parte de los bomberos, ¿verdad? Sí, este es otro video que estamos viendo, podrán distinguir incluso los televidentes, se graba desde un edificio, ese video anterior, este ya es mucho más cercano, y de cómo el fuego iba avanzando. Lo terrible, y lo que decía Nata, era por precaución la gente tuvo que ir sacando, evacuando sus casas, ¿verdad? Sí. Pero hasta ahora al menos no hay ninguna situación que lamentar. Felizmente, la gente también se cuidó, tomaron los recaudos y esperaron que los bomberos sean los que hagan el trabajo porque son los profesionales para este tipo de situaciones. Ahora, hay que decir que son familias que están constantemente en riesgo, ¿verdad? Habría que buscarles una ubicación. Acá en el WhatsApp del canal, por ejemplo, hay mensaje, Natanael, 1 de la mañana, dice, incendio de gran magnitud hacia el puerto de Asunción. O sea, mucha gente pudo ver esto ahí pasando desde la costanera. Sí. ¿Y cómo estará la humareda por ahí? ¿Se habrá disipado ya todo? No sé. Había mucho viento, ¿verdad? No sé qué las chispitas. ¿Qué es eso, Nata? Eso, la cosa amarilla que estamos viendo. ¿Es un equipo de qué? Sería la parte de una especie de cápsula que guarda la motobomba, una especie de generador que utilizan el camión de los bomberos para poder bombear agua al vehículo y así también seguir rellenándolo mientras hacen el trabajo de contingencia. Por eso estaba allá abajo aprovechando también el agua del río Paraguay. Bueno, activaron allí. Como un extractor y eso, sería. una vez que estaba funcionando, ya estaba justamente bombeando. El nombre técnico no sé, vamos a consultarle a algunos de los bomberos enseguida. Esto significa entonces, Nata, de cierta forma que también ya está terminado el trabajo de los bomberos, ¿verdad? En este sector sí, a unos cuantos metros de acá, quizá 1 kilómetro más al fondo, hay otro foco de incendio donde están también en este preciso momento tratando de controlar las llamas. Ok, Natanael, te agradecemos mucho, sí, te agradecemos mucho por los detalles y más adelante seguro volvemos con vos ya desde otro de los lugares ahí del Banco San Miguel. Muchas gracias. Sí, señor, me muevo a toda prisa al otro foco y vamos a restablecer el contacto. Bien, Dale, señor. bien, Nata, esperamos ese contacto. Gracias. Vamos a las principales tapas ahora de los matutinos y vamos a comenzar con el diario ABC Color. Coacciones y pedidos de plata en el caso Dino, abogado brasileño de exfutbolista, habló de cortina de humo. Sergio Queiroz, que es el defensor de Ronaldinho, asegura que Diño es la punta del iceberg de una historia no investigada. Ex estrella dejó ayer nuestro país casi 6 meses después de estar encerrado junto a su hermano. El profesional lamenta que los verdaderos responsables del hecho aún no fueron procesados. Documentos salieron del gobierno, manifestó en charla que hoy emitirán en ABC Cardinal y TV. Ok, vamos a la foto principal. ¿Puede ser, tío, esto? Puede ser. Superviaducto con tacos de madera. Los transeúntes quedan sorprendidos al pasar debajo del viaducto de 1.340 metros que es construido en la zona del Jardín Botánico de Asunción al notar que hay cuñas de madera entre las vigas, que son estos puntos que estamos viendo en círculo. Pues, espera. Puede ser. El consorcio que hace los trabajos dice que son sustentores provisorios que serán retirados al concluir la obra y el MOPC señala que serán reemplazados por apoyos de neopreno. Ojalá y más vale, ¿verdad? Porque imagínate, pero ¿cómo van a sacar después si ya está la construcción encima? O sea, porque esto puede ser el corredor vial, encima va a haber camino, va a haber asfalto y todo. ¿Cómo será que después van a poder mover nuevamente esas vigas? Bueno, habría que ver con algún ingeniero o algo ahí, sí. Claro, pues si van pegando, o sea, acá nos dicen van pegando con un martillo y van sacando, pero si van pegando y sacando con un martillo, de repente ahí tenés unos cuantos, 10, 15 centímetros y baja. Entiendo que va a estar ahí, ¿verdad? No sé si acá, bueno. O sea, va empujando una base a otra. Para graficarlo un poquitito más, ¿verdad? Van a quitar la madera y ahí ya van a poner el soporte, me imagino. Sí, pero no sé, para mí que va a peligrar igual la construcción. O si, a no ser que esa mientras se endurece, no sé. Vamos a ver cómo podemos averiguar un poco, porque de construcción tampoco sabemos demasiado, pero esto sí que es llamativo. Otro de los títulos tiene que ver con esto que acontece en el interior. Denuncian crimen en contra de una reserva.
Entre otros los títulos del diario ABC Color, en la página 16, Central concentra ahora contagios y muertes por COVID. Ayer hubo 12 fallecidos y en minutos vamos a compartir los números del Ministerio de Salud, pero sí, más de 600 casos nuevamente confirmados comunitarios. Además, otro de los títulos, este tema sumamente delicado, y dice ABC, gobierno oculta datos reales de desempleo. Y hacen referencia a la encuesta publicada por la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos respecto a la situación de diferentes familias en el país y consultaron al economista y exministro de Hacienda César Barreto su opinión, su parecer con respecto a la situación actual. Y César Barreto, que también de hecho ha trabajado en otras encuestas respecto al tema, dice no, lo que el gobierno muestra no es la realidad es todavía más cruel, más dura. Es peor. Y lo que se viene también, ¿verdad? Hace referencia a eso. Anulan millonaria licitación en salud. De esta forma cerramos la lectura de títulos del diario ABC Color en esta mañana de 26 de agosto. Pasamos ahora a otro de los portales, a otro de los periódicos, en este caso Última Hora. El título principal: Hospital Nacional ampliará área COVID ante avalancha de pacientes. Ciudad del Este y Foz apuntan a test masivos de cara a la apertura del Puente de la Amistad. Abdo restringe agenda tras casos de COVID en el entorno presidencial. Esto tiene, ante esta situación en que hay un ministro con COVID positivo, el presidente fue al hospital a saludar a una persona COVID positivo, y además en el gabinete presidencial, gente que trabaja dentro del Palacio de Gobierno está con COVID positivo. ¿Eso significa o representaría que de alguna forma el presidente tiene que hacer cuarentena? Porque usted quiere estar con una agenda cargada, va al interior, viaja, inaugura obras, inaugura muchas cosas. Lo que pasa es que ayer le cuestionaron mucho eso. Lo que pasa es que él no tuvo un contacto directo. O sea, no es que vino y te tocó ni nada, Ana Euclides. Fue desde la puerta, ¿verdad? Y pues se fue al hospital. Pero también se habla de que un paciente con COVID, por ejemplo, un familiar nomás puede recibir. ¿Y cuánta gente estuvo ahí ya en la puerta saludándolo además? Además, el presidente de la República tiene un asesor directo que es Julio Mazzoleni, que le habrá dicho no te vayas. Me imagino que esa habrá sido la recomendación, ¿verdad? Tanto de él como de sus asesores. Igualmente, ya es un adulto, no necesita de un niñero que le esté marcando ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero... Sí, pero, digo nomás, viste que cuando vas al hospital y es pues muy contagioso el tema del COVID-19, según lo que nos han explicado en todo este tiempo, ¿verdad? Y que él vaya, no sé, que ingrese, que esté en el mismo lugar. Claro, estuvo 7 segundos, no estuvo 15 minutos, pero igual, digo, tocando algunas cositas. Y además en ese video cuando visitaba al ministro del Interior, que también se pudo ver que la persona que estaba cuidando ahí adentro al ministro, un enfermero aparentemente o un doctor, ahí está, mira. Tapabocas, ¿no? El doctor que está ahí, ¿viste? el que salió. Porque el que entró tiene el traje. No, pero tiene viste su bata. Pero viste el que va saliendo, parece que es un enfermero. Que sale acá, ¿viste? Que sale con la cabeza. Lo que dice Carlos es cierto. Cuando fue el presidente, todavía no había dado positivo al COVID. Existía la sospecha. Claro, existía la sospecha, se le había sacado la muestra, pero igual... No es por defenderle nada, sino es por contar nomás cómo son las cosas también, ¿verdad? Y esta persona que sale, mira, esta que sale, un tapaboca nomás tiene. Sí. O sea, y me preocupa porque está saliendo y probablemente sea uno de los enfermeros que está ahí en el hospital de policía. Y será que esa o algún familiar. No, pero Amalia, mira la bata, el uniforme que tiene, mira. El que sale. ¿Viste? Tiene una remera oscura. Sí, pero es muy parecida a la bata que usan los licenciados y compañía. Y digo nomás, así están trabajando con esa protección, entre comillas, de un tapabocas nomás, en el hospital donde hay un caso de COVID positivo. ¿Cuál es la situación y qué tan expuestos terminan estando los profesionales de salud, verdad? Y digo esto porque el que te toma la muestra en la costanera de Asunción, todos están vestidos tipo astronautas. Bueno, pero no con sé los qué tanto te cuidados sorprende extremos. Si hay tantas denuncias de que no tienen los elementos también. Y así se va a terminar cayendo nomás luego todo el personal de salud. También, si es que no le das todo el equipo de protección. Sí. Esto era lo que decían ayer desde la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior, informe de estado de salud del ministro del Interior Euclides Acevedo. Buena evolución. Sin requerimiento de oxígeno suplementario, recibe tratamiento para COVID según protocolo internacional.
y informaremos cada 24 horas. Ok. Con una base, o sea, el diagnóstico era neumonía. Sí. Y eso es algo súper De grave. base, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos compartiendo otros aspectos de la etapa de última hora. Euclides Acevedo ha dado positivo y suman políticos afectados por el virus, aspecto que ya hemos ampliado en detalles. Hay 626 nuevos casos, otros 12 fallecidos y 68 internados en las unidades de terapia intensiva. Y mirad la foto, saturado debido a que pacientes de todo el país se internan por coronavirus en el Hospital Nacional de Itagua. El sector está desbordado y es imperiosa la necesidad de aumentar las camas. Ronaldinho dejó el país y la empresaria que lo trajo sigue prófuga de la justicia. El ex astro del fútbol retornó ayer al Brasil en un vuelo privado que lo llevó hasta Río de Janeiro. No habló, ¿eh? No habló ni de ida, ni de venida, ni a su llegada, ni nada. No dijo nada Ronaldinho. Otro tema, esto que ayer, ya anteayer incluso veníamos hablando de esto, el tema de Pedro Juan Caballero. Detienen al padre de la niña fallecida con rastros de abuso. Entre otros de los títulos, en diputados quieren salvar al intendente de Concepción, pedido de intervención. Además, realizan el primer envío aéreo de carne premium a Taiwán. Da más tiempo para la venta. Principales títulos del diario Última Hora. Vamos a pasar a La Nación. Allá bien arriba diré: caso documentos no auténticos. Efraín desafía a la justicia y afirma que no acatará las medidas. Además, vinculada a Friedman, titular de la Junta de Guairá, pide rescindir contrato de almuerzo con ESA. El titular principal del diario La Nación dice: vaticinan pico de 50 decesos por día para comienzos de octubre. Brutal crecimiento de infectados en últimos meses. Y ojalá que no. Qué situación, ¿eh? Bueno, el Institute for Health Metrics and Evaluation, muy bien, me cuesta mucho, ¿sí? Estima 4.000 muertes para diciembre en Paraguay y un promedio de 50 decesos por día a inicios de octubre, en caso de no contener la propagación masiva del COVID-19. Según las proyecciones de este instituto, el 30 de agosto no habrá camas de terapia intensiva en el sector público. El 11 de septiembre llegaría el pico de infección diaria, unos 13.500 activos, y luego empezará un lento deceso. Qué pronóstico, ¿eh? Bueno, esta es la fotografía principal. Esto sí tiene que ver con... O sea, esta ya no es una proyección, esto es la realidad pura. Se desbordan las cifras de pandemia en Central y Capital. 290 nuevos casos en Central y Asunción. Yo creo que estos son los números más grandes que tenemos hasta ahora, tanto en Central como en Asunción, ¿verdad? Que Alto Paraná, de alguna otra forma, ayer se estancó un poquitito más. En los últimos días, Central y Asunción se convirtieron en las zonas más afectadas por el COVID-19. Del total registrado ayer de 626 positivos, de 2.119 muestras procesadas, 290 corresponden a Central, 174 fue el lunes, mientras que el 74 Asunción. En ambos casos las cifras dieron grandes saltos en 24 horas. El número total de infectados en el país asciende ahora a 14.228 y Salud reportó 12 fallecidos. Hay un cálculo que podemos hacer de los últimos 6 días. Y Central es el departamento con más casos de COVID-19, superando ya Alto Paraná. Si tenemos en cuenta que del 19 de agosto hasta el 24 de agosto, al menos, según este cálculo que hace nuestro compañero Rolando Rodi, Central tuvo 1.090 nuevos casos positivos. Alto Paraná, 707 nuevos casos positivos y Asunción, 643 nuevos casos casi de Central en 6 días, imagínate. Así que crecimiento exponencial respecto a los casos de COVID-19 y esta proyección que estábamos hablando de este Instituto de Medición y Evaluación. Esta es la gráfica de lo que proyectan ellos para Paraguay. 3.975 fallecidos a diciembre, o sea, al 1 de diciembre. Esto para el comienzo de diciembre. Ahí van a ver ampliado también los televidentes. Ahí está.
casi 4.000 fallecidos para el 1 de diciembre del 2020, según lo que dice este instituto que se dedica a la medición. Y mirando un poco el dibujo, sencillamente mirando de la gráfica, van a ver ustedes que cuando comienza el mes de septiembre, o sea, ya en estos últimos días de agosto, la curva se forma para arriba. Y mirá la manera en que sube, Amalia. Avanza septiembre, llegamos a octubre. Y ahí da incluso... Ahí da el pico, ¿verdad? Y va subiendo. Como es que decía Sequera, el pico va a ser cuando comiencen a bajar recién los casos. No sabemos, pero sí va a comenzar a subir, según la proyección. Así que, señora, señor, esto no es para asustarnos, es para cuidarnos. Es que generalmente en estas fechas también se va mezclando con el tema del dengue. Sí. Sí, con la llegada de la primavera y demás, siempre tenemos varios casos. Y los síntomas, si bien esto tiene que ver con un cuadro respiratorio, a algunos le da también con dolor de cuerpo, por la fiebre, se puede también de alguna otra forma confundir, ¿verdad? Vos sabés que me están avisando una cuestión que deberíamos averiguar. Dice que en el INERAM no están haciendo más test de COVID-19. No sé si por una cuestión organizativa tal vez ya no están tomando las muestras ahí, pero es un lugar donde sí estaban tomando muestras o si se debe a falta de insumos. Y dice que los doctores del INERAM lo que hacen es, le recomiendan que vayan a X farmacia o a X sanatorio, porque ahí los test son más baratos. Dice que a partir de 400.000 se consiguen los test de COVID-19. Así que vamos a ver si es que podemos tener un poco de acceso a la gente del INERAM. Mientras, seguimos con los títulos de La Nación. Para completar la lectura de etapa, ministro del Interior con COVID-19. Interior informó que la evolución del ministro Acevedo es buena, sin requerimiento de oxígeno extra y que recibe tratamiento para COVID-19. Corrupción, desconfianza para nuevos créditos. Senador indicó que hay desconfianza para acompañar la reactivación económica post-pandemia que plantea el gobierno. Esto que decía Enrique Baqueta. Atención con esta advertencia. Jóvenes impulsores de contagios. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que los jóvenes son los principales nexos de propagación del COVID-19 en las Américas, pero los mayores concentran el 70% de las muertes. De esta forma cerramos la lectura de títulos del diario La Nación. En vivo, nuestro compañero Natanael Cáceres está haciendo desde la madrugada el recorrido por los principales focos de incendio en la zona de la Costanera, Banco San Miguel y la zona del Bigua. Mucha preocupación por parte de las familias que estaban ahí apostadas en la zona. Se las va a reubicar aparentemente. Vamos a ir ampliando esta información porque ahora los bomberos se estaban trasladando hasta otro posible foco de incendio. Ya en minutos en este primer reporte. De la mañana con 34 minutos vamos a compartir con ustedes la última actualización de casos de COVID-19 que hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Procesamos 2.119 muestras, 626 nuevos positivos, 622 casos comunitarios y 4 provenientes del exterior, todos aislados. Lamentamos informar 12 fallecidos y a la fecha son 231 personas. Además, 277 personas internadas, 68 en unidades de terapia intensiva. 234 recuperados, sumando así 7.883. Sacando cálculos de los recuperados y el total de confirmados, van a ir viendo que la cantidad de activos ya está a punto de llegar a los 7.000. Sí. El total de casos confirmados, 14.228 casos de coronavirus en la República del Paraguay. Seguimos desarrollando el hilo. A ver,
Los casos reportados hoy provienen de Central, 290, era lo que estabas hace rato marcando, Mariano. Sí, Capital, 174 nuevos positivos. Alto Paraná también todavía con un alto índice de contagios, 52 nuevos positivos en ese departamento. Caguazú 23 y San Pedro 16. Amambay con 13 nuevos positivos, Itapúa con 12 y Cordillera con 10. Canindeyú con 8, Misiones con 8 y Presidente Hayes con 6. También en zona del Chaco, además de Presidente Hayes, vemos que Boquerón tiene 5 nuevos casos positivos de COVID, así también Paraguarí con 4 nuevos casos. Concepción 3, Guairá 1 y Ñembucú 1. Ahí está la discriminación, la agrupación que hacen respecto a los casos de fallecimientos por causa de COVID-19. Alto Paraná, 1, varón de 52 años. Caguazú, una mujer de 47 años, sí. Y después la lista, Amalia, es todo de Central. A ver, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 en Central. Y las edades bastante variadas ya en esta oportunidad, Mariano. La gente es como que dice, no, pero en su mayoría son mayores de 50, pero no importa. Claro, puede ser tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo. Igual ya hubo casos, uno de 22 creo que tuvimos. Sí, 22 fue el más joven creo que hasta ahora que tuvimos. 70 años, 91 años, 55 años, mujer de 48 años. Ven ahí las edades comprendidas de los decesos que se han producido en las últimas horas conforme al reporte oficial del Ministerio de Salud. Señora, señor, más que nunca a no bajar la guardia, a seguir cuidándonos. Atención con esto porque te quiero invitar. Señor, señora, 6:41. Esta es la imagen que tenemos a estas horas. La humareda que se ve todavía. Se distingue ¿Sí? Perfectamente. Allá es la zona del Banco San Miguel. Me voy a levantar un ratito para mostrarle a la gente, ¿verdad? Esta es la ciudad de Asunción, esta es la bahía y acá es donde está la zona del Banco San Miguel, conocido así, Camino Albiguá también como le conocen, y en toda esta parte, que es una parte de una vegetación impresionante, es ahí donde se está dando el incendio, ya desde horas de la tarde de ayer, duró toda la madrugada, la noche también, y se está trabajando ahí todavía hasta esta hora. Casi 12 horas ya, Mariano, y estas son imágenes ya en vivo. Nuestro compañero Natanael Cáceres está trabajando desde ese punto, recogiendo ya testimonios, ya conversó también con los bomberos de distintas compañías que llegaron hasta el lugar, pero principalmente los de la tercera, que fueron de alguna u otra forma los que encabezaron todo lo que tiene que ver con este incendio que está afectando la zona de la costanera, la sequedad y el viento, que fueron realmente los dos elementos que hicieron que las llamas se propaguen. Preocupa mucho la situación también en lo que respecta al hábitat que representa ese sitio para diferentes animales, principalmente aves, así también de animales propios de este tipo de terreno, porque es un terreno medio fangoso, un esteral, ahí en zona del Banco San Miguel. Así que esta es la situación que se tiene y esa es la imagen que se tiene. Mira, súper triste ver todo negro, todo hecho cenizas. Y ella, mientras tanto, Natanael sigue desplazándose en diferentes lugares. Hay algo también, hay un dato también que se maneja, María. Existe una sospecha. En el lugar se suelen realizar carreras de motos y podría haber sido provocado, ¿verdad? Nata, ¿vos recibiste algún tipo de comentario con respecto a esto también? ¿Que existe esa sospecha? ¿Sobre qué, Amalia? Si me podés repetir, por favor.
Sí, de que en el lugar se practican habitualmente carreras de motos y de que podría haber sido un incendio provocado. Exactamente, es la versión que me daban los vecinos, Amalia. Nadie quiso dar la cara, pero me decían de forma anónima que hay un lugar que se denomina Playa del Sol acá cerca, donde los fines de semana viene gente con camioneta 4x4 a realizar el famoso trompo, usando un término coloquial, el yaguapá, que le dicen cuando compiten ahí entre camionetas 4x4, quien tiene un motor más potente. Y generalmente vienen y se aglomeran en este sitio. Los vecinos ya habrían realizado una denuncia, ya llamaron al 911, a la policía. Aparte de eso, hay otro grupo que hace motocross aquí en la playa. Entonces, ante la denuncia, aparentemente quedaron molestos estas personas. Una vecina me decía de forma anónima que alguien vio a unos jóvenes que estaban quemando el pastizal, pero desde lejos. Entonces esto se propagó también bastante rápido y bueno, no pudieron acudir al sitio para poder identificarlos, pero la mayoría de los lugareños acá coinciden y se indican como responsables a esas personas que vienen con sus camionetas 4x4 y con su motocross a realizar competiciones, no respetando la ley de emergencia sanitaria, no respetando lo que es que no tiene que haber aglomeración, y es allí entonces donde surge este dato y esta información como principal sospechosos de estas personas que evidentemente son indominadas, por lo menos hasta el momento, pero los vecinos ya se indican a ellos como responsables. Estamos recorriendo, viendo un poco lo que es este incendio, Amalia, en este sector donde estamos entrando prácticamente a pie, porque los vehículos, camiones de bomberos no pueden acceder hasta este punto. Es una zona bastante boscosa, de muy difícil acceso. Hicieron el trabajo hasta donde se puede, pero si nos vamos adentrando más, nosotros vemos que hacia el fondo prácticamente ya no se puede entrar con los carros de bomberos digo bien, y por eso es que cuesta más realizar el trabajo para contener las llamas que hasta esta hora se siguen propagando en gran manera. Fíjense lo que es impresionante. Nosotros estamos a unos 50 metros anteriormente y veíamos llamas de por lo menos 3 a 4 metros de altura, y durante nuestro recorrido también vimos que son varios kilómetros a la redonda. Los bomberos voluntarios continúan trabajando, pero en este momento también están esperando ya a otro equipo para realizar el respectivo relevo, porque muchos de ellos llevan más de 12 horas realizando esta labor, y sabemos también que muchos tienen que ir a trabajar después de hacer todo esto, porque también tienen un trabajo paralelo mientras prestan servicio como bomberos voluntarios. Nata, pero son muchas las personas que están ayudando igualmente. Sí, están realizando el trabajo de contención como se puede, ¿verdad? Es bastante complicado. Le falta agua a los bomberos, por eso están haciendo de esta forma. Realmente la manguera no va a alcanzar hasta este lugar, Amalia, ese es el principal problema. Ah, ya. Porque estamos por lo menos... O sea que hasta cierto punto metros, nomás pueden 50, llegar con el 60 carro y después es lo que la manguera les dé, ¿verdad? Exactamente, hasta un punto nomás, y como dije, un grupo importante ya de los bomberos voluntarios se retiraron del sitio para poder solicitar, ir a la base, que ingresen los bomberos voluntarios quienes van a hacer el respectivo relevo, y posterior a eso se van a trasladar nuevamente hasta este sitio para poder seguir realizando los trabajos ya de contingencia. Aparentemente son los vecinos, los lugareños, los que están tratando de apagar ya con baldes, con agua, de a poco estas llamas. Pero de igual forma los bomberos también están ahí, a pulso, caminando, tratando de llegar ahí de alguna forma también, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay de todo. Hay bomberos que entran a pie, que traen el balde,
que traen cualquier tipo de recipiente, otros que buscan remover la tierra, algunos vecinos que se acercan con baldes y la manguera hasta donde dé, pero en este sector, bueno, ya están viendo acá por lo menos cómo se sigue consumiendo y el pasto está bastante seco y lo que preocupa también es allá al fondo. Le vamos a mostrar acá con las imágenes de Guilla al fondo. Van a ver lo que es, ahí ya difícilmente se va a poder acceder, pero allá, fíjense la altura de las llamas, Amalia y Mariano, Sí, fíjate lo que es. Impresionante, y esto continúa, y hay un viento que si bien no sopla con tanta intensidad, continúa alimentando y avivando estas llamas, lo cual hace que el fuego se siga propagando. Yo entiendo que de alguna u otra manera ya hay como una resignación, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, hasta que acabe esto, porque muchos no pueden hacer con esos baldes tampoco nada, y si no, los bomberos no pueden con las mangueras llegar hasta ahí, No, igual se realmente arriesga a esta mucho gente al no hacer se eso puede también, hacer. hay que decirlo, ¿verdad? Porque no tienen los equipamientos que tienen los bomberos. Sí, realmente es bastante complicado porque lo están haciendo, como se dice, a puro pulmón. Ahí vemos uno que tiene, no sé cómo se llama el elemento, pero trata de apagar con una especie de... con un palo que tiene unas cintas, no sé cómo se llama, pero este es el trabajo que hacen a pie prácticamente porque no se puede acceder con los vehículos. Vos sabés que Alejandro Busso es del Departamento de Prevención contra Incendios de Asunción. Sí. Y la municipalidad tiene una teoría también respecto a esto que está pasando. Porque explican ellos de que normalmente cuando se dan incendios de este tipo, que suelen ser provocados, hay una intención detrás. ¿Y cuál es esa intención? Poder ganar terreno, poder ganar espacio para que más familias puedan ubicarse en ese sitio. Porque viste no que es si la vos- forma. Claro, pero es una Sí. teoría que maneja la Sí. municipalidad, porque si ves que vos te vas y empezás a machetear y empezás a limpiar ahí el lugar para instalar tu casa de manera totalmente irregular en un área reservada, en un espacio ecológico, no te van a dejar. Sin embargo, cuando ya todo se quemó, al menos la teoría, si le llamamos, de hecho va a confirmar eso, va a explicar que la gente suele hacer esto, con la intención de ganar terreno, de desplazar toda la flora silvestre Sí. de ese lugar Sí. y entonces ahí poder hacer casitas. Es Tipo, una de no las somos teorías escuchados, entonces hagamos esto. también. Claro, por eso es que se sospecha siempre de que incendios ahí en zona del Banco San Miguel, de la Costanera, suelen ser incendios provocados. Habrá que ver un par de semanas después. Vamos a ver en 15 días, 22 Sí. días entonces. La verdad que porque dice que de esa forma- teoría es. Históricamente, de esa forma se dieron las ocupaciones en el Banco San Miguel, dice. Quemas que se Sí. descontrolan y después la gente ya empieza ya a levantar sus casitas. Puede ser. Bueno, Nata, ya en minutos vamos a estar contigo nuevamente. Igualmente ha de ser pesada y la sensación, ¿verdad? Por el calor y sumado al tapabocas, luego que ya nos complica un poquitito para respirar, ¿verdad? Sí, la verdad que en los ojos se siente bastante la humareda, pero eso no solamente acá, sino desde que llegamos a la zona de la Bahía de la Asunción, la contaminación ya se siente, Amalia, y termina ocasionando ese ardor en los ojos, para que tengan también en cuenta la gente que de repente se levanta y quiere ya trotar en la costanera hoy, se van a encontrar con este escenario, y si Guilla hace un paneo allá en el fondo, se van a fijar que apenas se ven los edificios, inclusive de tanto humo que hay hoy en Asunción. Perfecto. Sí, iba a decir, Nata, la Sí. gente que se va a caminar a trotar y trotar, que vengan acá al Carlos Antonio López. En todo caso. El ¿verdad? plan B, Que busquen sí. otro espacio. Gracias, Natanael, trabajando en vivo, en directo, desde el corazón de este incendio que se estaba teniendo ahí en zona del Banco San Miguel. Un incendio gigantesco que veremos luego cuál es el saldo que va dejando allí en esa zona. Ahora vamos a hablar de esta denuncia que nos daban a conocer. Y vamos a consultarle a Felipe González, él es el doctor, el director del INERAM, respecto a la toma de muestras de COVID-19. Doctor, buen día, ¿cómo está? Buen día a ustedes y su amable audiencia. Gracias por atendernos, director. ¿Es cierto que ya no se están tomando muestras de COVID-19 dentro del INERAM? A los pacientes ambulatorios en este momento suspendimos porque estamos con una carencia de reactivos, hay que ser honestos. Y me estaban informando ayer desde la red central de que en el transcurso de la mañana se irían regularizando algunas de
de los reactivos, entonces tal vez podríamos otra vez iniciar en parte, pero esa es la realidad. ¿Esto cuándo se suspendió, doctor? ¿Cómo? ¿Cuándo suspendieron esto? Y esto se suspendió desde el fin de semana, nos quedamos sin los reactivos que veníamos solicitando, y lastimosamente esta gente que fue agendada ya con anterioridad se acercó a la institución. ¿Y eso qué significa, doctor? O sea, ¿qué tipo de insumos, qué es lo que faltaba? Ustedes hicieron la gestión, la solicitud, pero no consiguieron. ¿Cuáles son esos insumos, doctor? Nosotros tenemos un laboratorio que fue donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Eso vino con una provisión de 2.000 determinaciones. A la luz de los hechos, lógicamente esto rápidamente se agotó. Acabó, sí. Las instancias recurrimos en tiempo, pero las mismas tienen un proceso bastante burocrático lento. Estamos pidiendo un mínimo de 10.000 a 20.000 y máximo de 20.000 determinaciones que están en proceso de licitación. Eso la gente del nivel central podría responder. ¿Cuál es la instancia del llamado licitatorio? Que me dicen que va a tener cierta demora. Y la demanda, doctor, respecto a esos pacientes ambulatorios, ¿era mucha gente la que iba a hacerse el testeo y ahora dónde van a tener que recurrir? Fuimos reduciendo ese número para llegar a dar la provisión a nuestros pacientes, a los pacientes internados, porque yo tengo que mover inmediatamente de la urgencia a aquellos que no son positivos hacia otras áreas del hospital. Y bueno, esto no creo lastimosamente un cuello de botella que en este momento, si en el transcurso de la mañana, como me prometieron que me darían, estaríamos teniendo otra vez actividad en el movimiento de pacientes hacia el interior del hospital. ¿Pero en qué número aproximado trabajaban, director, para manejar un poco cifras? Y unas 150 determinaciones es la que veníamos haciendo casi diariamente. 150. 150. Doctor, ¿y dónde son derivadas estas personas entonces? ¿Cuál es la recomendación de ustedes? ¿Privados? No, yo no podría decirle dónde van a ir realmente, porque ya por fuerza mayor es imposible que nosotros podamos absorber eso. Vamos a ver con el sistema de 154 cómo se reagendan esas personas que vinieron. Lastimosamente tengo que pedir disculpas a la ciudadanía, aquellos que se quejaron, perdieron su tiempo esperando, pero esto fue una situación de fuerza mayor. Doctor, y atendiendo a la situación de que todavía no hay una respuesta, todavía no hay una provisión de esos insumos reactivos que usted mencionaba, ¿cuentan con un stock para poder cumplir con esos pacientes internados, y ese stock les daría un respaldo de cuántos días? Y anoche, hablando en conversación con el viceministro Borra y la directora del Laboratorio Central, que nos estarían facilitando 2.000 muestras como para esperar que el proceso de licitación también pueda ser liberado. Y pero hoy tienen para hacer a los que están internados, a los pacientes ahí del INERAM. En este momento tenemos unas 150 determinaciones que han sido procesadas, pero el último, digamos, eslabón de la cadena para poder sacar la muestra es que nos faltan, están atoradas en nuestro laboratorio. En el transcurso de la mañana esas van a ser liberadas, van a ser procesadas una vez que me repitan los reactivos que estamos necesitando. Doctor, entonces lo más conveniente ahora es decirle a la gente que si está con alguna sospecha o con algún síntoma, no vaya al INERAM a urgencias, porque no le van a poder practicar el test. De todas maneras, sí. Eso ojo, seamos claros. Sí. De todas maneras, nosotros es un eslabón más en la pesquisa de este virus, el hisopado, pero no cambia nada si uno tiene una clínica
compatible con el COVID, un laboratorio y una imagenología. De todas maneras deben de consultar y son tratados como tales. Ah, ya, ok. Doctor, por las dudas nomás, ¿usted tiene algún dato aproximado de cuánto cuesta hacerse el test en los sanatorios privados? Según lo que y los test están en el orden de los 700.000 guaraníes por determinación. 700. Para tener esos 2.000 reactivos me pasaron un presupuesto de 50 millones de guaraníes. Ok. Bueno, doctor Felipe González, le agradecemos mucho por su tiempo, sí, mucha fuerza y ojalá que se pueda solucionar y destrabar finalmente este inconveniente, ¿sí? Y es lo que anhelamos, porque finalmente venimos dando una prestación en donde nos hemos preparado para esto, pero los procesos son demasiado burocráticos y lastimosamente la instalación de un equipo que controla absolutamente todo, por un lado está bien, pero son procesos muy lentos. Han bajado incluso algunos procesos nuestros que ya tenían adjudicación y que hoy tenemos que comenzar de vuelta. Y eso hace de que uno se desluzca al final en todo lo que ha hecho bien. Sí, sí. Eso te iba a consultar, doctor. En cuanto a insumos, ¿es lo único que te falta? De todo lo bien que vienen manejando. Lógicamente, Sí. hay algunas cosas que se piden a los pacientes porque no están en el listado básico de medicamentos. Sí. Un enjuague bucal, eso no está en el listado de medicamentos básicos. Un jabón líquido no está, porque tenemos que bañarle a los pacientes todos los días. Sí. Y sí estamos con una falta de cánulas cerradas que nos permiten justamente darle cierta protección lógica al personal que está encarando esto, que de por sí ya es bastante estresante. Doctor, para ir cerrando nada más, ¿cómo están administrando el tema de las visitas por persona? Si bien propiamente visitas, no, acompañamiento sería, ¿verdad? ¿Puede un paciente...? Están absolutamente suspendidas en esta enfermedad. Sí. No pueden entrar porque son áreas que tienen una alta contaminación de los virus. Entonces los familiares, algunos de ellos positivos, van necesariamente a su domicilio a guardar cuarentena, si no la zona estaría ya contaminada. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, justamente con respecto a lo que... solamente Sí. comunicaciones por vía telefónica. Ah, solamente, eso te iba a consultar. Entonces toman los datos y le van llamando y le van reportando el estado de salud de los familiares. Así mismo. Y también en ese sentido perdimos la compresión necesaria, porque ustedes habrán visto un sinnúmero de imágenes de cómo está preparado el plantel, cómo están vestidos. Es Sí. gente que entra en turnos de 8 horas sin poder irse al baño muchas veces. Sí, doctor, ayer se viralizaba eso. Y Sí. por la forma en la que están vestidos. Sí. Es realmente Ni fatigante. comer, ni ir al baño, nada. Era lo que ayer también se viralizaba de una de las Tomar médicas que hacía el líquidos siquiera comentario. no pueden los pobres, porque esta es una realidad. Sí. Doctor, hoy es 26 de agosto. ¿Cuántos internados tienen ahí en el INERAM ahora por caso de COVID-19? Ayer me estaban pasando un reporte que teníamos una ocupación de cama de 141 pacientes, la mayoría de los que están en el área de contingencia en el nuevo hospital son pacientes a la espera de sus resultados, pero la mayoría son ya conocidos COVID positivos, y los que están en el área de cuidados intensivos del viejo hospital, donde tenemos 21 camas, esos son todos COVID positivos. ¿Todas ocupadas las de terapia? ¿Cómo? ¿Las de terapia están ocupadas al 100%? La terapia antigua, las 21 camas están ocupadas. ¿Y en el caso de los otros internados de Y más de ayer 140? estábamos llegando al casi 100% también del área de urgencia, donde también tenemos 16 camas para ventilación. ¿Y Hoy estamos tratando de abrir unas 8 camas más, pero esto es cambiante. Sí. Es importante la cantidad de pacientes que vienen, sobre todo remitidos, incluso de los hospitales privados. Y de ese total de internados que mencionaba, doctor, en la parte nueva,
¿Eso qué porcentaje representa? Y eso representa en este momento un 65% de la capacidad que tenemos allí. O sea, sobran unas 20 camas aproximadamente. Pero aclararse que al estar ocupada la urgencia en esa magnitud, esas son salas de cuidados intensivos, o sea, estamos también casi al tope. ¿Esto es el pico, doctor? ¿Llegamos al pico? Y si esto no es pico, espero que no sea más, porque los hospitales, por lo menos el nuestro, se va llenando. Tengo entendido que el Hospital Nacional también están en una situación similar. Y si bien nos hemos ido tratando de preparar, incluso a principios de la semana habilitábamos un lugar donde hacer diálisis a los pacientes con COVID positivo. Igual nos vamos viendo, a pesar de todo el servicio que vamos ampliando, nos vamos viendo con una capacidad de ocupación rápida. Hay un informe, doctor, que realmente preocupa, un informe internacional, y habla de que para diciembre podríamos tener cerca de 3.900 fallecidos. ¿Podría ser tanto así según también su pronóstico? Yo lo que les puedo decir, si no hubiésemos tomado estas medidas que se tomaron, que para muchos fueron exageradas, hubiésemos tenido un promedio tal vez de mortandad, pongámosle una cifra como la que estamos teniendo, cerca de 200.000. Sí. Que a esta altura hubiésemos tenido más de 1.000 fallecidos. Esa es una realidad. Imagínense lo difícil que es esto. El año pasado, durante 9 meses con influenza, tuvimos una mortandad cercana a 150 personas. En menos de un mes esta enfermedad ya está matando un número superior a ese. Entonces, el peor escenario sería ese. Por eso es que seguimos insistiendo de las medidas sanitarias. Esto no es mentira, no es querer asustar a nadie, pero es la realidad que tenemos que tomarla con la suficiente conciencia entre todos para tratar de mitigar esto, porque es muy difícil que los hospitales puedan seguir avanzando, sobre todo los que no han podido ser preparados para esto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y mucha fuerza. Gracias a ustedes. Buen resto de jornada. El doctor Felipe González, entonces, director del INERAN, actualizando los números y también todo lo que tiene que ver con este tema del testeo. Yo me quedo helado con todo lo que decía el doctor, y me preocupa de sobremanera que el INERAN, el hospital, el centro, el punto de referencia con respecto al COVID-19 y los tratamientos que se están realizando, que ya se encuentre en esta situación de falta de reactivos, que las muestras ya no se pueden procesar. Sí. ¿Entendés? Y después está la parte de la atención también hospitalaria que tienen que brindar, que ya está a punto de colapsar. Y esto después va a ir teniendo el rebote, porque al no poder recibir más pacientes van a tener que ir derivando, y eso va a hacer que se vayan colapsando los sistemas hospitalarios. Y ahí la gente va a tener que optar únicamente por lo privado o quedarse con esa angustia, ¿verdad? 700.000 dice que cuesta un test en un sanatorio privado. El tema es, Mariano, que no es solamente una persona generalmente dentro de la familia, Claro. sino que todos se tienen que hacer, ¿verdad? Sí, totalmente. Al fin y al cabo. Señora, señor, a cuidarnos, y ojalá que Julio Mazzoleni y autoridades del gobierno se pongan un poco las pilas para poder solucionar el problema del INERAM y de los otros hospitales. 7 con esta mañana, ¿qué? Polka, como una puro nada, ¿verdad? Sí, da ganas de bailar. Sí, y a quien le dio ganas de bailar fue a Juan Carlos Portillo, al viceministro de Salud. Y ¿Tiene esta todavía novela, ganas? y vos sabés que ahora probablemente sí se ponga a reflexionar más todavía. No solamente por la renuncia, sino que porque la Fiscalía abre una investigación, sí, y el hashtag es sencillo, cumpleaños.
Ya Qué tenés que saber. rápido que actúan cuando quieren ellos. Ya tenés que saber de qué está hablando el Ministerio Público. Prosigue la novela del ex viceministro Juan Carlos Portillo. Ayer martes el Ministerio Público tuiteaba esto. Con relación a la reunión social realizada en una vivienda particular que contó con la participación del ex viceministro Juan Carlos Portillo y de la señorita Magalí Caballero, se abrió una carpeta fiscal a fin de indagar violación de medidas sanitarias. Ahí está, es lo último de lo último respecto a esto. También Juan Carlos Portillo se vio envuelto en una polémica en Twitter porque él decía, no sé de dónde sacan que yo quiero ir a trabajar en una binacional. No, lo que pasa es que se viralizó un mensaje que decía que él del ministerio, que ganaba no sé cuántos millones, iba a pasar a Itaipú con un salario de más de 100 millones, ¿verdad? Pero eso se corrió nomás, ¿verdad? Pero él salió igualmente a aclarar. Sí, y hay una cuestión también extraña, o sea, no extraña, pero particular que se da en este tipo de situaciones. Él ocupaba un cargo de altísima confianza que cuenta incluso con el respaldo del presidente de la República, la de un viceministerio. Sí. Él es un funcionario del Ministerio de Salud. Claro. Lo que hizo Portillo, ojo, él renunció al cargo de viceministro. Claro, no, eso no significa que él renuncie al sueldazo, a su rubro. Él sigue siendo funcionario del Ministerio de Salud. Así que vamos a ver si en los próximos días se confirma o no qué puesto estará ocupando, si es que se hace la movida, la jugada de que Borba vaya al viceministerio y que Juan Carlos Portillo vaya a esta dirección de redes sanitarias y redes de atención a la salud. Vamos a ver cuál es la movida. De momento no se sabe a dónde irá Juan Carlos Portillo, pero lo más probable es que siga trabajando dentro del Ministerio de Salud. Con esta información nos vamos hasta la terraza del país Pedro Juan Caballero. ¿Qué fue lo que pasó? Mataron a un brasileño, específicamente en un barrio residencial de esta ciudad. Se habla de un ajuste de cuentas. Utilizaron fusiles para el ataque. Pudimos constatar 25 heridas por proyectil de arma de fuego, orificio de entrada. Todos en la parte izquierda del tórax, el abdomen, la región glútea, es decir, en la nalga, y en el brazo y antebrazo del lado izquierdo, ¿verdad? Según estuvimos observando con la gente de criminalística y de investigaciones, se utilizaron dos tipos de armas, ¿verdad? Más el hallazgo también allá en el lugar del hecho, ¿verdad? Un fusil y una pistola 9. Y hay que tener en cuenta que las distancias fueron de muy corta distancia, ¿verdad? Eso hace que la velocidad de trayectoria del proyectil no viaje tanto, entonces no produce tanto daño a la salida, pero sí en el interior del cuerpo, ¿verdad? Y como estuvimos hablando, es imposible sobrevivir a este tipo de lesiones, ¿verdad? Estamos ahora en este mismo procedimiento, era sobre el hecho de homicidio, donde resultó víctima fatal Underson Fernando de Araujo, brasilero de 32 años de edad. Según las informaciones que estamos recabando acá en el lugar del hecho, el mismo cuando llegaba en su domicilio fue interceptado por un automóvil de la marca presumiblemente Chevrolet. Esa es la información que nosotros estamos recibiendo, es de color oscuro, en la cual estaba 4 ocupantes aproximadamente, ¿verdad?, quienes realizaron disparos contra su vehículo y contra su humanidad. El mismo estaba todavía dentro del vehículo en el volante y a raíz de ese impacto sufrió lesiones graves y fue auxiliada rápidamente por su señora en el hospital regional, pero ya llegó sin signo de vida. De esa manera se hizo ya captura por todos los territorios a través de la frecuencia de la Policía Nacional por los supuestos autores. Estamos en búsqueda y también gente de criminalística, gente de investigaciones está buscada a la investigación y estamos en este momento en el procedimiento de aguardando al fiscal. ¿Cuándo llegaba a su vivienda ahora? Así mismo. ¿Es su vivienda o no, comisario? La que está comisario es arma larga o no. Así en el lugar, acá en el lugar, a simple vista ya visualizamos, ¿verdad?, que hay casquillo de arma larga y de pistola. Estamos esperando a gente de criminalística para levantar y determinar qué calibre. Es Underson, comisario, no como al inicio se dijo, ¿verdad? Underson es el nombre. ¿Qué se sabe de la víctima? ¿Qué se sabe de la víctima? La víctima ya está en el hospital ya sin signo de vida. ¿Pero qué se ¿A qué se dedica? No, todavía no estamos recabando esa información. Ahora estamos recabando algunas informaciones preliminares.
preliminares recién. La gente de investigaciones está ya abocada en eso. ¿Se encontraba solo al momento? En el momento sí se encontraba solo según las informaciones preliminares que estamos recabando. Estaba llegando en su casa, comisario. Esas son las informaciones preliminares que estamos recabando. No obstante, vamos a recabar más informaciones para informarle más. ¿Algún familiar que se encontraba dentro de la vivienda? Es su señora. Y justamente le auxilió, pero ya llegó sin signo de edad en el hospital regional. ¿Esta víctima sería oriundo de dónde? No tengo todavía de qué oriundo, de qué región del Brasil, pero es brasilero y ya tenemos algunos datos y ya enseguida vamos a dar más información al respecto. ¿Cuántos años aproximadamente tiene? Tiene 32 años. Cuando nosotros fuimos convocados, inmediatamente acudimos al lugar y posteriormente se presentó también la viuda, quien nos facilitó la imagen del circuito cerrado del domicilio, donde pudimos ver en forma completa, en forma detenida, todo el hecho en sí, cómo ocurrió, el vehículo en el cual se cometió el hecho punible, las personas que estaban a bordo de ese vehículo, que presumimos que son aproximadamente 3 a 4 personas a bordo de este vehículo, aparentemente con la placa, la chapa, estamos tratando de precisar si es nuestra chapa, la chapa paraguaya antigua, o si es ya la chapa Mercosur, que es muy similar a la nuestra con la del Brasil. Entonces todo eso está siendo objeto de indagación, de investigación, de análisis en este momento. Aparte también ahora tenemos ya el informe del médico forense, ¿verdad?, de la causa de la muerte, de la cantidad de impactos o proyectiles de bala que el cuerpo recibió. Y bueno, estamos avanzando a medida que pasa el tiempo acerca de todos los pormenores de este caso. En otra información tenemos que hablar de Juan Rodrigo Espínola, de 30 años, quien perdió la vida tras ser arrollado por un camión de gran porte. Según testigos, un automóvil salió de manera indebida, provocó que otro camión realizara una frenada brusca, y es allí donde el motociclista impactó contra este último y cayó al pavimento, donde fue arrollado por el camión de gran porte. El hecho ocurrió sobre la avenida San Antonio. Y alcanzando acá la salida de la calle, salió un vehículo blanco que hablaron que es un golcito, yo no he visto, y cortó la frente de los otros vehículos que venían a mi lado, a mi izquierda. Entonces, los vehículos que venían a mi izquierda frenaron todito y los muchachos de la moto chocan atrás de uno de los vehículos que frenó y viene a caer abajo del camión. O sea, yo cuando me percaté solo por el movimiento del camión. El camión hizo un movimiento raro y yo miré en mi espejo y ya vi que la moto salía por el costado del camión. Entonces detuve la marcha y me bajé para mirar qué es lo que sucedía. Y ya encontré la situación así. Y los vehículos involucrados dieron la fuga. O sea, se fueron, no quedó ni uno. Y después uno de los testigos que venía atrás de los motoqueros que fue sinistrado, siguió uno de los autos. Y alcanzó a ubicar su casa. Después se fueron con la patrullera y trajeron los muchachos con un vehículo. Nosotros estábamos en un incendio forestal detrás de la empresa Pepsi. Ahí la central de alarmas nos quitó en forma urgente para venir a asistir al motociclista. Lastimosamente cuando llegamos ya no pudimos hacer nada. La escena realmente era muy evidente que ya no hubo una posibilidad para él, ¿verdad? El camión le pasó encima de la cabeza y reventó el casco, ¿verdad? Y no pudimos hacer nada. Terrible fue la escena para ustedes al encontrar esta situación. Y sí, porque siempre tratamos de hacerle llegar a las personas por lo menos a un centro asistencial para que le ayuden. En este caso no pudimos. Recordarán el tremendo caso de una chiquita de 7 años que supuestamente cayó de la cama, horas después fue trasladada hasta un centro asistencial ahí en Pedro Juan Caballero, y el doctor, en base a ciertos rastros que encontró en el cuerpo, pidió intervención fiscal. Lo cierto es que la autopsia reveló que ella fue abusada sexualmente. En este sentido, el padre de la niña se presentó, se entregó con un abogado y se abstuvo a declarar. El Ministerio Público ordenó su detención. Si bien él no declaró ante el fiscal que investiga la causa antes de ingresar a este lugar, alegó ante los medios
que no pudo ni siquiera llegar al velatorio de su hija. El hombre de 36 años es el principal sospechoso de abuso y posterior muerte de la pequeña. El enfoque principal o línea de trabajo investigativo se suscribe en base al entorno familiar principalmente, en donde la Policía Nacional, con el seguimiento de las tareas investigativas, apuntan directamente como de ser responsable de este hecho al padre, en este caso, quien hasta el momento no se ha hecho presente en el lugar, es decir, en la casa, luego de ser informado de lo que había sucedido. Por otro lado, también se están realizando otros trabajos en el sentido de corroborar algunas informaciones que ya tenemos indicado conforme a los indicios recolectados y principalmente evaluaciones de psicólogos que están trabajando en este momento con respecto a las demás niñas que son hermanas de la víctima fatal. La madre, al igual que las propias hermanas, se han negado prácticamente a proporcionar muchas informaciones o también a los efectos de eludir, digamos, brindar datos respecto a otras personas que estarían viviendo, conviviendo dentro de ese núcleo familiar. Doctor, ¿qué se sabe en cuanto al padre biológico de esta criatura? Se tiene ya la identidad del mismo. La información preliminar que el día de ayer teníamos es que él había estado en la casa días atrás, cosa que la propia madre de la niña había negado, había ocultado esa información, al igual que las otras integrantes de la familia. Y vamos a estar lógicamente sometiendo a la madre bajo la figura de la violación del deber de cuidado, en el sentido de que se ha podido constatar las circunstancias en que esta niña estaba siendo tratada en el ámbito familiar, es decir, bajo los cuidados de la propia madre. También cabe resaltar de que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia también ya ha dado seguimiento a esta causa en cumplimiento al protocolo que establece en estas circunstancias relacionado a la vulneración de derechos de niños y adolescentes. Aquí existen otras menores de edad que están dentro del núcleo familiar de la víctima, que también están siendo evaluadas, como le dije anteriormente, por parte de profesionales, psicólogos y trabajadores sociales, y que tal vez van a estar arrojando mayor luz, mayor conocimiento del entorno familiar en sí, es decir, para que se pueda aclarar con exactitud respecto a la participación o no de esta persona quien está siendo ya sindicada de ser el autor de este hecho. Estamos en procura ya tenemos los datos reales del padre y estamos en procura de tratar de ubicarle a este señor, ya que hasta el momento no está apareciendo. ¿Familiares facilitaron datos a usted, comisario, durante esta investigación que se inició ya luego del hecho? Bueno, hay en algunos puntos ellos facilitaron, en otros puntos no. Hay varias contradicciones que estamos corroborando dichas afirmaciones realizadas por el entorno familiar. ¿A qué se dedica este señor, comisario? Bueno, la información que estamos teniendo es que esta persona se encontraría por la zona de Sargento José Félix López, ex Puenteciño. Lo que nosotros presumimos es que él trabajaría en un cultivo de marihuana. Para los investigadores, ¿cuándo fue la última vez que el padre de la criatura estuvo con los familiares? Nosotros estamos corroborando tal situación, tenemos la información y vamos a demostrarlo científicamente que este señor se encontraba hace aproximadamente 8 días en dicho domicilio. ¿Se la investiga a otra persona o solo al padre? Bueno, la investigación está abierta, no podemos descartar ninguna posibilidad de que la investigación podría apuntar hacia otra persona, pero en estos momentos para nosotros principal sospechoso sería el padre, porque es muy llamativo no presentarse en el velatorio de esta criatura. ¿Estaría en un cultivo de marihuana entonces? Esa es la información que estamos manejando. Supuestamente, según la versión de la madre, él tendría que haber llegado en horas de la tarde del día de ayer, cosa que no pasó. También hay otras
otra información que se está manejando, se está cotejando y esperemos que en las últimas horas realicemos la aprehensión o la ubicación de esta persona para saber cuál es a qué se dedica y principalmente el motivo de la no presencia en el velatorio de su criatura. Comisario, ¿la mamá no estaría ocultando algunas cosas, alguna evidencia aún de la policía? La madre para nosotros cayó en varias contradicciones y es a raíz de eso nosotros estamos llegando a la sospecha que tendríamos por el padre. Bueno, respecto a situaciones justamente de abuso sexual en niños, el Ministerio Público, la Fiscalía, presenta unas estadísticas que revelan números realmente escalofriantes respecto a esta dura realidad. Es un trabajo elaborado justamente por el Departamento por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. Nuestro colega Virgilio Cáceres está trabajando allí y presentan de esta forma las denuncias recibidas a nivel país de enero a julio de 2020 por abuso sexual en niños y niñas. El total, Amalia, 1.438 denuncias. No sé si es la causa, pero para fijarnos nada más, enero y febrero, prácticamente los mismos números, 273 y 235, pero ya en marzo, 182 denuncias. 10-11 fue que empezó la cuarentena. Sí, bueno, 10 de marzo, abril, mayo, de alguna u otra forma disminuyó un poco, ¿verdad? Sí. Teniendo en cuenta que los chicos ya comenzaron a quedarse en casa, que papá y mamá principalmente se quedaron, ¿verdad? Tanto marzo como abril. En mayo sí fue que ya repuntamos un poco con lo que tenía que ver con la cuarentena inteligente y ya posteriormente junio y julio que aumentaron nuevamente los casos. Pasa lo mismo en un comparativo nada más con lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Los números son así también. Durante la cuarentena total, como que mermó un poco de más. De alguna u otra manera, sí. Pero ahora está subiendo. Es medio raro, sí, lo que se da. Pero mayormente estas denuncias son dentro del entorno familiar. Y denuncias que provienen de todas partes del país. Ahí abajo ustedes pueden ver 120 denuncias de Asunción, Central, 547 denuncias. Y luego ya van citando por departamento. Prácticamente en todos los departamentos del país, hasta zona de Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes, imagínense, región oriental, occidental, en todo el país se dan situaciones que la gente está denunciando y a los cuales el Ministerio Público le da tratamiento. La tipificación del hecho punible corresponde al momento de la denuncia, pudiendo variar esto en el transcurso de la investigación. Estas son denuncias, es la voz de alerta que se le da al Ministerio Público. Claro. Y de ahí es que comienza la investigación y ya se va confirmando o descartando, ¿verdad? En cabeza central con 547, Asunción 120 y Itapúa 117 denuncias. Alto Paraná también, 152. Pero de cierta forma esto revela también que la gente está denunciando, que por lo menos se hacen las denuncias y de hecho la gente sabe. 911, directamente ante cualquier caso de abuso en niños, en niñas que ustedes vean, o también pueden llamar al 147. No seamos cómplices, no hay que cerrar los ojos ante esta realidad tan dura. Y lo importante es que se le dé el seguimiento que corresponde y que se llegue hasta el final también para que eso marque un precedente y de alguna u otra manera el que está haciendo esto tenga por lo menos un poco más de temor. Y esta es una semana con precios realmente increíbles. 7:33 de esta mañana seguimos con más información en este primer reporte. Desde el inicio de la pandemia que venimos escuchando el reclamo, las preocupaciones de lo que tiene que ver con los médicos, con el personal de blanco, con todo lo que están atravesando. Queremos establecer un contacto vía Zoom con la doctora Liz Karina Fernández. Ella es de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y de hecho que la escuchábamos días pasados también en esta intervención que se hizo con el ministro Julio Mazzoleni, otras autoridades y también, por supuesto, representantes del gremio médico. Doctora, muy buenos días para C9N. Doctora, muy buenos días para C9N, ¿nos escucha? Sí, te escucho.
Bueno, doctora, queremos conversar un poquito. Más temprano también hablábamos con el doctor Felipe González del INERAN y él hablaba de una situación que se da con los médicos. Nos decía, son como 6 a 8 horas que tienen que estar con estos trajes de bioseguridad, no pueden ir al baño, no pueden comer, tienen que estar atendiendo, sumado a la carga del estrés que tienen, de esa responsabilidad de cuidar la vida de una persona, ¿verdad? ¿Cuál es la solución o de alguna otra manera la alternativa? ¿Bajar el horario de guardia de ellos? ¿Qué es lo que se puede hacer en este punto que estamos ahora, que todos ya hablan prácticamente de un pico, ¿verdad? Buen día. Buen día. Para empezar, creo que el pico todavía no llegó, ¿verdad? Creo que todavía nos falta avanzar un poco más para poder hablar de pico. Sí, estamos lentamente alcanzando lo que vendrían a ser las ocupaciones máximas de las unidades de terapia intensiva. ¿Qué hacer con las horas trabajadas? Y nosotros estábamos hablando de poder bajar las horas en terapia intensiva 12 horas. Dentro de las 12 horas, hacer rotaciones de 6 horas, ¿verdad? Sí. Porque sí es cierto, la utilización de estos equipos de bioseguridad son bastante molestos, pero necesarios. Y realmente en un nivel de estrés pasa a un segundo plano tener que ocuparse del equipo de bioseguridad, solo que uno termina cansado, con sed y bueno, es parte del precio a pagar. Doctora, ¿cómo es el día a día hoy de los médicos que se encuentran justamente ahí en la primerísima fila trabajando en las unidades de terapia intensiva? ¿Cuánto tiempo están en su casa? ¿Cuánto tiempo están en el trabajo? ¿Cómo es estar conviviendo ahí de cara a cara con el riesgo? Doctora, si nos cuenta un poco para conocer también de qué manera están trabajando los profesionales paraguayos. Bueno, voy a conversar un poco sobre lo que es la vida del médico. El médico intensivista es una persona que pasa más tiempo en los hospitales por el tipo de trabajo que le corresponde hacer, que es hospitalario, ¿verdad? Entonces, va al hospital. En el hospital, si uno está en el área de respiratorio, yo creo que uno está como más seguro porque tiene todo el equipo. En el área polivalente, todavía hoy estamos implementando tener que tomar precauciones aún mayores de las que se estaban tomando anteriormente. O sea que hoy consideramos a todos los pacientes que son posibles COVID, ¿verdad? El día se pasa trabajando y a la noche, si es que los turnos han terminado, te vas a la casa y en la casa tenés otra vez como un ritual de ingreso a la casa para no tener que perjudicarle a la familia, ¿verdad? Llevando el virus a la familia. Es una vida un poco aburrida, parece, pero nosotros somos felices en las unidades de terapia intensiva. Eso yo quiero que ustedes sepan, no es algo catastrófico. Una vez que uno ingresa ahí, uno se olvida de lo que hay afuera y hace el trabajo que tiene que hacer. Doctora, son guardias de 12 horas. Yo le cuento que hay lugares que todavía tienen guardia de 24 horas, ¿verdad? Sí. Hemos insistido a nivel central que se bajen a 12 horas. La mayoría de los rubros que fueron otorgados, tanto por pandemia como anteriormente, ya están viniendo con 12 horas. El problema es que no hay tantos como para poder ubicarlos. Por lo que nos dieron rubros de 24 horas, pero han partido esos vínculos o rubros en 12 y 12 horas. Imposible 24 horas. En tiempo de pandemia, el nivel de estrés, no solamente trabajo, sino que también el tema psicológico que uno tiene que pasar, es bastante delicado, ¿verdad? Entonces, hoy 12 horas es lo recomendado, 12 horas es lo que la mayoría está haciendo y es lo que seguimos insistiendo nosotros, ¿verdad? Sí, con respecto justamente a eso, ¿reciben algún tipo de acompañamiento psicológico los médicos que están en estas áreas? La verdad que no.
no tenemos ningún acompañamiento psicológico. Sé que el ministerio tiene a disposición un número al cual nosotros podemos acceder, llamar y hablar, pero sería muy interesante que en este momento ingresaran a las unidades de terapia intensiva gente preparada en psicología, porque nosotros tenemos que estar preparados para un momento bastante duro y poder salir de ahí, ¿verdad? Y voy a conversar sobre un tema súper específico que también son las enfermeras. Sí. Las licenciadas en enfermería son las personas que tienen más contacto con el enfermo, son las personas que pasan más horas enfrente al enfermo y son las personas más lábiles con respecto al tema de trabajo y de estrés. No saco ningún mérito, o sea, cada uno en lo que le toca hacer, pero considero que ellas son las que menos se ha mencionado y son las que han estado trabajando con nosotros y les creo que son más sensibles con respecto al tema de apoyo psicológico. Doctora, si vos tuvieras que citar en este tiempo de pandemia los 3 puntos más vulnerables a los cuales ustedes están expuestos, ¿qué me dirías? Primero, creería que es el tema de la organización nuestra, ¿verdad? El equipo en sí está preparado, pero hay algunos que tienen asimetrías con respecto al tema de capacitaciones. Se ha intentado poder homogeneizar y si es que hasta ahora no se ha conseguido, o vamos a tener algún precio a pagar. Por eso es que la gente que está ingresando en este momento al sistema de salud tiene que ser gente preparada dentro del área de terapia intensiva y no para improvisar. Respecto a ese trabajo, doctora, que tienen que hacer ustedes, ¿en qué medida compromete esta realidad el hecho de que los test, los resultados, se demoran mucho en saber si son positivos, si no son positivos? Entiendo que en el caso de terapia intensiva, claro, por algo el cuadro ya se ha complicado ponerle, entre comillas, pero el rigor científico de esos resultados positivos y en qué forma compromete un poco el trabajo de todos ustedes la demora de esos resultados. Justo iba a conversar sobre el tema del test. Muy importante el retorno del test. Hemos insistido y en la semana, al inicio de semana, hemos tenido una reunión con el ministro de Salud, la anterior semana también con todos los gremios, y el punto clave que fue el denominador común fue el test. Para nosotros es importante, sí, el tema de la clasificación de pacientes, para saber también que nosotros, personal de salud, quién es un personal de salud que está asintomático y circulando dentro de la unidad, ¿verdad? Todo eso es importante. Nosotros tenemos un retraso por lo menos de 10 días de retorno a los test, por eso se ha pedido que se tengan que priorizar o se tengan que tercerizar algunos lugares para poder tener un mayor retorno, ¿verdad? Terapia intensiva es un área sensible, la gente ingresa ahí, nosotros realmente el test es una de las cosas que tenemos en cuenta para el tratamiento, no es el único punto que tenemos en cuenta. Están la tomografía, están las imágenes, tiene mucho que ver también el tema de cómo se presentó el caso, así que nosotros no estamos retrasando el tratamiento a pacientes con sospecha de COVID porque no hay retorno de test. Esa experiencia ya se tuvo en Ciudad del Este, ¿verdad? Teniendo ellos pocos resultados positivos de COVID, ellos veían que las imágenes eran muy parecidas y los tratamientos se hacían como si fueran COVID. O sea, ya una cuestión de la práctica hacía que ya vayan aplicando nomás los protocolos y el tratamiento sin tener el resultado, sino que haciendo unas comparaciones. Y es como trabajar a ciegas prácticamente. Y mira, nosotros teníamos que descartar influenza. Al descartar influenza,
teníamos que descartar otros virus respiratorios, se descartaba eso, las imágenes eran de COVID, se trataba COVID, ¿verdad? O sea que no estábamos esperando un retorno del hisopado para poder hacer un tratamiento que es de suma importancia para los pacientes. Es que cada hora es determinante. No te puedo creer, doctora, lo que nos está contando, el tema de cómo se han ingeniado, ¿verdad? Claro. Es como ir construyendo el avión volando, ¿verdad? O sea, cuando ya está en vuelo. Respecto a insumos, doctora, ¿cómo están ustedes justamente en el tema protección? ¿Se les provee? ¿Hay un stock? ¿O se les da un equipo nomás y con eso se las tienen que ingeniar? ¿Tienen que comprar otras cositas? ¿Cómo está ese aspecto ahí en el campo de batalla? Bueno, yo les cuento que de parte del Ministerio de Salud Pública se ha insistido en que están muy bien estoqueados con los equipos de protección personal. Entonces, lo que hemos pedido también a nivel regional, que por favor los directores hagan las gestiones correspondientes para que esos equipos de protección personal lleguen hasta el interior del país. A nivel central yo creo que estamos mucho más estables con respecto a eso. Nosotros estamos recibiendo los equipos de protección personal, estamos trabajando con los equipos de protección personal y si es que hay alguna falta o lo que sea, ya el Ministerio de Salud nos ha dicho de que tienen en ellos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el acceso a través de los gestores, que son los directores. ¿Qué es lo que pasa? Esos directores nos están pidiendo, doctora. No sé realmente qué es lo que está pasando, pero si nos dicen que están muy bien estoqueados, que están los equipos de protección personal, pero no están llegando, hay un cortocircuito. Claro. Ese cortocircuito debe ser identificado, ¿verdad? Y se tiene que insistir, tanto nosotros los médicos, a nuestros directores, como el nivel central, a la gente que tiene que ir, que es encargada de acercar eso hasta los hospitales, ¿verdad? Hay un cortocircuito que se tiene que cortar porque el equipo de protección personal es muy importante para poder atender a los pacientes. ¿Y a vos qué te dijeron los otros doctores, doctora, tus colegas? ¿Qué es lo que cuentan? Principalmente del interior, ¿verdad? Que es un poco la zona que está preocupando. ¿Qué cuentan ellos respecto a esto? De equipo de protección personal es lo que les dije, ¿verdad? En la terapia intensiva están llegando, tenemos. Nuestros problemas son los insumos que estaban llegando así como por partes, ¿verdad? Que también hemos insistido. Hay algunos insumos que no están llegando porque dependen del exterior, de la llegada al exterior. Hay otros que también de la misma forma deben ser gestionados y tienen que llegar en tiempo y forma al interior del país. Yo lo que entiendo, falta de gestión, posiblemente, ¿verdad? Sí. Porque si el ministerio te dice yo tengo, sí, ¿verdad? Porque si el ministerio dice yo tengo, acá tengo el papel, ustedes tienen que venir a retirar nomás o les tenemos que enviar nomás, es cuestión de pedir, ¿verdad? Es así. Sí. Bueno, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable por atendernos y esperemos poder seguir conversando un poco con usted con el paso de estos días, porque se vienen días probablemente complicados según los pronósticos, así que mucha fuerza, mucha fortaleza a usted, a su familia y a todos sus colegas. Y muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. La doctora Liz Karina Fernández, ella es de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica, hablando de lo que se pasa estando en terapia, teniendo en cuenta las horas, la falta muchas veces de equipamientos y todo lo que conlleva también la parte psicológica, ¿verdad? Sumando el tema INERAM, sumando esto, sumando el aspecto que mencionabas, la coincidencia es que hay precariedad en todas partes, lastimosamente. De que estamos apagando incendios. 7:49, marcamos pausa breve, venimos. Ya venimos. 7 de la mañana con 52 minutos, seguimos en este primer reporte y mucha atención con esta noticia. Se genera a partir de la denuncia de una vecina y el tema era bastante grave, pues un funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, un funcionario de la DINAC, Hugo González Rejala, estaba utilizando
un vehículo que le pertenecía a Reinaldo Cucho Cabaña. El automóvil estaba como depositario judicial en la DINAC. Este funcionario fue denunciado por una vecina por el uso irregular del rodado, así que se estuvo realizando este procedimiento y justamente tenemos una entrevista con los detalles del caso. Este vehículo estaba, que es depositario judicial a cargo de la DINAC, ¿verdad? Para uso oficial de la DINAC, y que estaba siendo mal utilizado por un funcionario de la misma. Por lo que se trasladó acá para proceder a la identificación y la averiguación correspondiente, ¿verdad? Y se consultó al fiscal de turno, quien manifestó que era una falta administrativa, ¿verdad? Y quería que se haga entrega al representante de la DINAC. Y que la DINAC que tome las medidas que corresponden, ¿verdad? Correctivas con el conductor de este rodado. O sea, se comprobó que él es funcionario de la DINAC y también que estaba como depositario judicial también de esta entidad. Así mismo. Tenemos un documento ahí no recuerdo qué juzgado, ¿verdad? Donde se hace entrega de 3 vehículos, ¿verdad? A esa institución para uso. Y entre esos 3 vehículos figura este. Este vehículo, así mismo. Y hablemos del COVID-19, ¿por qué? Porque lo que dice el doctor Roque Silva es que lamenta la relajación por parte de los jóvenes y esto se ve reflejado sin duda en los números. Central está en la zona roja por la cantidad de nuevos casos que tenemos. La Organización Panamericana de la Salud dice que los jóvenes tienen que ser mucho más conscientes de esta situación para poder cuidar a los adultos mayores. Creemos nosotros que sí, que está empezando, vamos a decirle, el punto alto de esta epidemia, porque desde hace aproximadamente 5 a 6 días, ¿verdad? Y en los últimos 10 días hemos superado siempre la barrera de los 100 casos por día, ¿verdad? Llegando inclusive entre el viernes y sábado a más de 200 casos, ¿verdad? Y preocupa de sobremanera por el hecho de que el virus se está moviendo en una forma importante, acelerada, en 5 distritos de Central que tienen una alta densidad poblacional. Citamos San Lorenzo, Luque, Lambaré, después le sigue Capiatá y Fernando de la Mora, ¿verdad? Y es una llamada de atención, ¿verdad? Que necesitamos nosotros endurecer y cumplir, Marcelo y audiencia, cumplir esta cuarentena social que vamos a tener en las próximas 2 semanas. Es fundamental eso. 7:55, establecemos contacto hasta exteriores. Vamos a Judith Colexa. Mucha atención con este caso. Agredieron a un jefe de comisaría. ¿En qué circunstancias? ¿Qué es lo que pasó, Judith? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Saludos para Amalia y los televidentes. Es más, les cuento, atacaron al jefe del puesto policial aquí de Kennedy con arma blanca. Esto luego después que los vecinos del barrio El Progreso de Capiatá hayan pedido apoyo policial ante la presencia de una persona que estaba generando conflictos en el lugar y aparentemente estaba agrediendo. Aparentemente serían integrantes de su propia familia, pero nos va a confirmar aquí el subcomisario Héctor Espínola, quien fue la víctima en esta situación. Él se vio, según lo que nos mencionó, obligado a defenderse, pero tiene varios rasguños porque de todos modos te intentó atacar en todo tiempo esta persona. Subcomisario, ¿cómo te va? Muy buenos días, Judy, también para su amable audiencia. En realidad que fue así, un primer momento cuando tomé intervención en el hecho, fue a raíz de advertencia por el sistema radial 911, donde seguramente algún vecino llamó a confirmar la presencia de una persona que estaba armado con machetes, según palabras textuales, ¿verdad? Entonces yo me encontraba por la zona con un presidente de una comisión, estábamos realizando actividades con los vecinos, dialogando con los vecinos. Entonces al oír esa alerta le pedí amablemente que me pueda trasladar hasta el lugar porque mi patrullera estaba en otra intervención. Entonces, para agilizar las cosas, y ya que tenemos un grupo de WhatsApp y una persona integrante de la comisión había alertado en el grupo de la presencia y solicitando apoyo, entonces yo traté de llegar lo más pronto posible al lugar. Esta persona allí en el lugar, subcomisario, por eso les piden a ustedes que vayan hasta allá. Bueno, desde temprana hora ya estaba ingiriendo bebida alcohólica. En realidad que es una familia que todo el día está en esa situación, era tanto mamá, papá,
todos los integrantes, ¿verdad? Y esta persona que es conocida por todos los vecinos ahí, perjudica, entra en casa, roba, inclusive se tiene un hecho concreto donde una vecina le denuncia por haberle entrado en el transcurso de la madrugada en una casilla y le robaron todo le robaron. Ese hecho está a cargo del doctor Maricevi en la Fiscalía de Capiatá. Ahora, comisario, todas estas personas que están aquí frente al puesto policial, ¿son las que en algún momento ya resultaron ser víctimas de él, las que no pueden vivir tranquilas, por eso están todas acá hoy? Perfecto, son gentes que trabajan en las comisiones, son gentes del barrio, de la zona, algunos fueron víctimas, otras que han hecho denuncias concretas indicándole como autor de un hecho punible, inclusive posterior a esa denuncia ha recibido amenazas en su domicilio, inclusive de parte del papá. Ahora, ¿en qué momento te ataca a vos? ¿Dónde tenés el rasguño? ¿Podés mostrarnos eso acá en su comisaría que estamos en vivo? Bueno, en el momento de la intervención y esta persona ve que el vehículo se acerca hacia su domicilio, entonces corre hacia la parte de atrás para ganar un predio donde es un yuyal impresionante con un poco de bosque donde se refugia, ¿verdad? Normalmente pasa así. Tenemos que llegar en 2, 3 vehículos y tratar de cerrar esa salida para que podamos aprehenderlo, ¿verdad? Entonces esta vez como que no llegó el personal todavía al lugar y nosotros nos adelantamos, esta persona salió por la parte de atrás, donde nosotros iniciamos la persecución. Pero ¿qué pasa? Estábamos 2 personas con este señor que me había trasladado y iniciamos la búsqueda hasta que lleguen los personales de apoyo de comisarías aledañas, ¿verdad? Y también vecinos que integran las comisiones estuvieron con nosotros, por lo menos una cantidad de 10 personas que nos estaban apoyando, porque es la forma y el sistema que nosotros empleamos acá para trabajar. Por cierto, comisario, si nos permitís, Amalia, Mariano Televidentes, también queremos compartir con ustedes el audio que enviaron los vecinos integrantes de esta comisión pidiendo ayuda a la policía para poder finalmente aprehender a esta persona conflictiva que desde temprano ya estaba generando todo tipo de situaciones molestas para los mismos. Y vamos a compartir con ustedes ese audio, mientras acá el comisario nos muestra un poco el perjuicio que le generó. Gente de San Calle, me puede venir a dar un apoyo acá en el Progreso. Este muchacho que tiene orden de captura está desafiando con machete en la calle. Gente de San Calle, me puede venir a dar un apoyo acá en el Progreso. Este muchacho que tiene orden de captura está desafiando con machete en la calle. Con un arma blanca le atacó acá el jefe de la dependencia policial, Amalia. Este es el corte que le generó en el brazo. También rompió su radio, por lo que estamos viendo. O sea que hubo un forcejeo, su comisario, con este joven que finalmente terminó siendo baleado. Bueno, en el momento que nosotros iniciamos la búsqueda, en la parte del pequeño monte que está atrás, una persona, un vecino, en la parte oscura, porque es muy oscura esa zona, entonces nos advierte de que esta persona a quien nosotros estamos buscando ya había subido ya hacia la villa. Entonces yo le digo al personal que está ahí, bueno, vamos a tratar de realizar la búsqueda casa por casa, porque es una villa, una pequeña villa. Entonces, recorriendo, yo me adelanté a ellos en dirección a la casa de esta persona. Y a 3 casas antes de llegar encontré un pequeño portoncito que estaba abierto, un portón con hilos de alambre de púa. Y al ingresar en ese lugar, de una parte oscura, de una de las esquinas de esa casa, sale esta persona y directamente se abalanza sobre mi humanidad, ¿verdad? Entonces yo por el instinto y por la preparación mental que ya tenía, porque sabemos de la peligrosidad de esta persona, entonces con ese cuidado es que yo traté de esquivar y ahí es donde impacta la radio. Y de la radio se resbala, ¿verdad? Por lo que yo pienso, y me ha producido un corte de por lo menos 15 centímetros en el uniforme, cortándome la parte del bolsillo. Y ahí yo forcejeo con esta persona, ¿verdad? Pero como que una contextura física mucho más pequeña, entonces yo le desplazo, le quito el arma blanca, no sé si cayó en el piso, cayó en la arena. Es ahí donde yo utilizo el arma de fuego que tenía en la cintura a los efectos no de disparar a matar, sino a los efectos de reducir la capacidad de esa persona de reaccionar contra mi integridad, ya que en realidad que estaba en peligro inminente, ¿verdad? ¿Dónde recibió él el impacto? Bueno, él recibió, ya que en el momento en que se agazapó, cuando iba a levantarse del suelo, él recibió el disparo más o menos en la parte del hombro superficial y con un orificio de salida en la parte baja de la espalda. ¿Está hospitalizado ahora? Está hospitalizado, está fuera de peligro según el reporte, está recuperándose en
en emergencias médicas. Primeramente fue asistido acá en el hospital de Capiatá para luego ser derivado en emergencias. Bueno, y vamos a seguir acá, compañeros, para que posteriormente podamos hablar también aquí con los vecinos sobre esta situación que generó este joven que terminó forcejeando con el jefe aquí de la comisaría y terminó siendo baleado por ende. Dale. Volvemos en instantes con Jay Colex. Allí está la comisaría Kennedy. Los vecinos se están esperando. Ya también esperan el momento de ingresar aquí al aire. Alexis Aveiro, Solange Encina con edición matinal. Nos vamos. Gracias por la compañía. Los títulos.